Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a empezar con España. Como se sabe, el pasado jueves reapareció por las calles de Barcelona Carles Puigdemont, prófugo de la justicia por intentar independizar Cataluña de España en el 2017. Y este sábado, en un video supuestamente grabado desde Bélgica, ha reaparecido nuevamente, con lo cual se confirma su escape nuevamente de España. Todo esto ha generado un escándalo con motivo de la incompetencia o la complicidad de las autoridades españolas. Vamos con el informe. El líder separatista catalán Carles Puigdemont logró evadir a la policía española y retornar a Waterloo, Bélgica, sin enfrentar consecuencias legales. Esta situación demuestra la actitud provocativa de Puigdemont y su intención de evadir la justicia y no respetar el Estado de Derecho. Puigdemont, quien fue presidente de Cataluña y organizador del referéndum independentista ilegal del 2017, sigue siendo objeto de una orden de detención en España por malversación de fondos públicos. Sin embargo, durante su reciente aparición en Barcelona, las autoridades no lograron detenerlo, permitiéndolo pronunciar un discurso provocador antes de desaparecer nuevamente. Ahora se cuestiona cómo no se tomó una acción decisiva para detener a Puigdemont, especialmente cuando su paradero era conocido. El Partido Popular culpó al gobierno de Sánchez de la huida de Puigdemont y pidió la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, así como el cese fulminante de los ministros del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles. Además, la huida de Puigdemont tras su reaparición resalta la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales. El operativo desplegado fue claramente insuficiente, lo que permitió a Puigdemont escapar una vez más. Esta situación no es solo un revés para la justicia española, sino que demuestra que Puigdemont es capaz de romper el Estado de Derecho con el objetivo de dar un mensaje político, sin que el gobierno pueda reaccionar. Bueno, este jueves se viralizaron imágenes de Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española por intentar independizar Cataluña en el 2017, paseándose por las calles de Barcelona. Esto ha sido escandaloso, pero no solamente se le vio transitando normalmente acompañado de sus seguidores en Barcelona, sino que además dio un discurso, tuvo un meeting presenciado por centenares de personas y no se le detuvo, lo que ha generado un escándalo que revelaría o la complicidad o la incompetencia de las autoridades, tanto catalanas como del gobierno de Pedro Sánchez. Algo que se tendría que corroborar, pero que muchos apuntan a que se trata de ello en vista de que el gobierno de Pedro Sánchez requiere de sus aliados políticos para poder sostenerse en el poder en un contexto en el que hay bastantes cuestionamientos a su gobierno y por ello requiere de, por lo menos, no la enemistad de los separatistas. Esta aparición de Carles Puigdemont se dio en el marco de el cambio de gobierno en la Generalitat de Cataluña, que es, digamos, el gobierno de esta comunidad autónoma. Salía del poder, digamos, Pere Aragonés, quien pertenece al partido independentista Esquerra Republicana, y entraba a gobernar Salvador Illa, que es del Partido Socialista de Cataluña, que es la rama catalana del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Y bueno, estas imágenes, como señalo, han generado un escándalo, por lo menos, de parte de las personas que están a favor del respeto del Estado de Derecho y de la oposición contraria al separatismo y contraria a quienes, si bien no son separatistas, colaboran o son aliados políticos de los separatistas. Y bueno, tenemos que, para entender un poco más la figura de Carles Puigdemont, retrocedamos un poco. En el 2017, en octubre del 2017, Carles Puigdemont realizó, estando en esa época como presidente de la comunidad de la Generalitat de Cataluña, él realizó un referéndum para tratar de independizar a esta comunidad autónoma de España. Y en dicho referéndum participó tan solo el 40% de los catalanes habilitados a votar. De ese 40%, el 90% estuvo a favor de la independencia, siendo que el otro 60% que no participaron o estaba en contra de la independencia o estaba en contra de un referéndum completamente ilegal. Y bueno, al tratarse de un intento de independencia ilegal e inconstitucional, finalmente
Carles Puigdemont terminó escapando del país en la maletera de un carro y desde allí se dirigió a Bélgica, donde reside hace 7 años. Y además, no solamente esto, sino que desde Bélgica él es actualmente el líder de Junts per Catalunya, que es, digamos, el otro y gran partido independentista catalán, que tiene representación en las Cortes Generales de España, es decir, en el Congreso de los Diputados y también en el Senado. Y bueno, por la coyuntura política se acusa al PSOE de, digamos, facilitar estas actividades, facilitar la posición de los separatistas y lo cual ha dado como resultado esta exhibición de impunidad. Porque, veamos, Pedro Sánchez, para poder mantenerse en el poder y ser, después de las elecciones del 2023, pactó con los distintos partidos separatistas, tanto vascos como catalanes, y además, en el contexto pues, de cuestionamientos al PSOE y a su figura política, digamos, por el caso Koldo, esta trama de corrupción con motivo de la compra irregular y millonaria de mascarillas en la época de la pandemia que ha comprometido a importantes figuras del PSOE, sumado a los cuestionamientos a su esposa, que está como investigada en un caso por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, sumado a las investigaciones a su hermano David Sánchez, todo esto genera que Pedro Sánchez requiera de aliados políticos y por lo menos no tener enemigos que puedan dificultar su gobierno, ponerle más trabas, que se sumen a los obstáculos que ya le pone la oposición, digamos, de la derecha, ¿no? Del Partido Popular y de Vox. Y por otra parte, Salvador Illa tampoco puede enemistarse mucho con Junts per Catalunya porque está empezando su gobierno. Y si bien ellos no están integrando el gobierno que acaba de formar, no es conveniente tenerlos como enemigos. Y es por esto que el PSOE, necesitando de aliados políticos, los separatistas, la izquierda radical, y por lo menos no tratar de enemistarse con Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, impulsó esta ley de amnistía, que finalmente terminó de ser aprobada de manera definitiva el 30 de mayo. Y a pesar de ello, se ha dado que, bueno, está en una situación que es compleja y complicada para el líder separatista y prófugo, en vista de que el juez del Tribunal Supremo a cargo de su caso, quien es Pablo Llarena, rechazó la amnistía para Carles Puigdemont con motivo del delito de malversación. Por otra parte, en el caso del de sedición, en enero de este año, se retiró la sedición del Código Penal, por lo cual ya no se le puede acusar por este motivo. En fin, se ha dado esto, y él sigue con orden de captura y no se le ha detenido, lo que es escandaloso. Es escandaloso. Y no solamente esto, sino que además su meeting y digamos, su paseo por las calles de Barcelona fue transmitido por la televisión pública española, por RTVE, que es Radio y Televisión Española, medio de comunicación que es acusado de ser funcional o hacer propaganda para el PSOE o por lo menos no tener una posición imparcial ante Pedro Sánchez. Ahora, ¿quiénes son los responsables políticos, por lo menos políticamente, de lo que ha sucedido? En primer lugar, Pedro Sánchez, presidente del gobierno. En segundo lugar, está su ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien también es evidente pues, que Marlaska no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha podido los servicios de inteligencia detectar y detener a Carles Puigdemont. Y por otra parte está Pere Aragonés, que estaba en sus últimos días como presidente de la Generalitat. Y bueno, cabe la pregunta siguiente: ¿esto hubiera sucedido con un gobierno, digamos, del Partido Popular o de Vox? ¿O esto se está dando con motivo de un gobierno que actualmente vendría facilitando o empoderando a los separatistas por no tener una posición firme con ellos y ayudarlos, por ejemplo, en el impulso de la amnistía, que es cuestionada por diversos sectores políticos y considerada inconstitucional al margen de haber sido aprobada por el Congreso de los Diputados? Entonces, todo parecería indicar que habría una suerte de complicidad
que tendría repercusiones penales en caso de comprobarse o incompetencia por parte de las autoridades españolas. Y que ante todo esto, los separatistas y, en primer lugar, Carles Puigdemont se ven empoderados y se pueden dar el lujo de dar estas exhibiciones de impunidad. Vamos ahora a una pausa y regresamos con la guerra de Ucrania. Seguimos en Informe Extra. La guerra de Ucrania ha entrado en una nueva etapa con el ingreso de tropas ucranianas en territorio ruso, en un contraataque que ha tomado por sorpresa a Vladimir Putin. Vamos con el informe. Las fuerzas ucranianas continúan avanzando en territorio ruso, adentrándose en la región de Kursk por sexto día consecutivo en una ofensiva que ha sorprendido a Moscú. Esta incursión, sin precedentes por el uso de unidades militares de Kiev en suelo ruso, ha logrado penetrar hasta 30 kilómetros en territorio enemigo, tomando aproximadamente 500 kilómetros cuadrados. Desde el inicio de la ofensiva, al menos 76.000 personas han huido de sus hogares en localidades cercanas a la frontera ucraniana en la región de Kursk, según datos oficiales. Además, las autoridades de la región fronteriza de Belgorod informaron de una evacuación similar en algunas localidades colindantes ante el temor de una intensificación de los ataques ucranianos. Esta operación ha tomado al Kremlin por sorpresa, evidenciando una falta de respuesta efectiva por parte de las fuerzas rusas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hizo mención indirecta de esta operación en su discurso nocturno del sábado, señalando que Ucrania busca desplazar la guerra hacia Rusia. Agradeció a las fuerzas de defensa ucranianas por su capacidad de restablecer la justicia y ejercer la presión necesaria sobre el agresor ruso. Un alto funcionario de seguridad ucraniano reveló que miles de soldados están participando en la operación, superando significativamente las estimaciones iniciales de 1.000 efectivos reportadas por el ejército ruso. La operación no solo ha desestabilizado el Kremlin, sino que también ha demostrado la capacidad de Ucrania para tomar la iniciativa, levantando la moral y mostrando que aún puede avanzar y atacar en este prolongado conflicto. Bueno, si bien Ucrania está recibiendo un importante apoyo económico, militar y político de las potencias occidentales, digamos Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, entre otros países democráticos, la realidad es que Rusia ha venido avanzando progresivamente, aunque lento, en el frente principalmente del Donbass. Y bueno, este ataque ha tomado por sorpresa. De pronto tenemos que unos casi 1.000 soldados ucranianos, acompañados por tanques de combate, han penetrado en el Oblast de Kursk. Un oblast es una subdivisión administrativa que existe en diversos países postsoviéticos como Rusia, Ucrania, Bulgaria o Bielorrusia. Y bueno, de los 48 oblasts de Rusia, uno de ellos es el Oblast de Kursk, famoso por ser un lugar histórico, al ser el lugar en el que se dio la batalla de Kursk, una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, famosa por ser la batalla en la que participaron más carros de combate en la historia, unos 8.000 carros de combate entre las fuerzas del eje y las de la Unión Soviética. Y han pasado 81 años desde la batalla de Kursk, ¿no? Y es un tema bastante interesante y hay que aprovechar la oportunidad para mencionarlo brevemente. En 1943, tras la aplastante derrota de las fuerzas del eje lideradas por la Alemania nazi en la batalla de Stalingrado, en que estas fuerzas perdieron cerca de 800.000 hombres, entre muertos, heridos, prisioneros y desaparecidos, se dio la ofensiva de Kursk, en la que las fuerzas del eje lanzaron contra la Unión Soviética entre 700.000 y 800.000 hombres. Y la Unión Soviética respondió contraatacando con más de 1 millón de soldados en esta batalla que tuvo con alrededor más de 8.000 carros de combate. Y al final esto acabó en una derrota aplastante para las fuerzas del eje, que perdieron 200.000, alrededor de 200.000 hombres. Los soviéticos también perdieron alrededor de 200.000 hombres. Y bueno, 81 años después de estos hechos históricos, se da una nueva batalla en la región de Kursk. Y además de esto, se da que
Rusia está siendo atacada tras... no se había dado un ataque a Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Los problemas que ha enfrentado Rusia a lo largo de la historia, digamos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial han sido temas, digamos, más recientemente, temas de terrorismo, digamos, la rebelión del grupo Wagner liderado por Prigozhin, ¿no? O si no, también incursiones de grupos irregulares, pero en este caso es diferente. Se trata de un ataque de fuerzas regulares ucranianas en el marco de esta guerra, con lo cual el frente ya no solamente está en Ucrania, el frente ahora también está en Rusia. La guerra ha entrado en Rusia. Y no solamente esto, sino que los ucranianos están utilizando a dos de sus mejores unidades para este ataque. Se trata de la 22ª Brigada Mecanizada y de la 82ª Brigada de Asalto Aéreo. Y esto explicaría la facilidad con la que han podido avanzar unos 30 kilómetros y ocupar 28 localidades de la región de Kursk, en vista de que las principales y mejores unidades rusas se encuentran en el frente, en el ataque. Y así tenemos pues que los rusos están en la región, principalmente sus unidades más experimentadas están en la región del Donbass, que incluye las provincias rusas ocupadas, las provincias ucranianas ocupadas de Donetsk, Lugansk, también están en Zaporilla, en Gerson, y también han atacado más por el norte, por Kharkov. Pero este ataque es diferente, se ha dado más al norte, a través de la frontera entre Ucrania y el Oblast de Kursk, que está, digamos, en la frontera noreste de Ucrania. Y, bueno, han avanzado más de 30 kilómetros, no han encontrado una resistencia efectiva y, al parecer, los ucranianos están... el objetivo del ataque no era entrar y salir, sino establecerse en esta zona, con lo cual Putin está quedando bastante mal. Putin en el 2022, cuando empezó esta guerra, señaló que era, literalmente dijo que era una operación para desnazificar Ucrania y se pensaba que Rusia podría vencer a Ucrania en pocas semanas, algo que no se ha dado hasta ahora. Y ahora, además de ello, tenemos que los ucranianos están entrando en territorio ruso. Y se suma a esto que, de acuerdo con fuentes ucranianas, los rusos habrían perdido 1/3 de su flota del Mar Negro. Y además, la Corte Penal Internacional ha dictado una orden de detención contra Putin por crímenes de guerra, particularmente por la deportación de cientos de niños ucranianos a territorio ruso. Entonces tenemos que esta guerra, hasta el momento, no está siendo, digamos, beneficiosa para Putin, está quedando bastante mal. No ha logrado imponer su fuerza de la manera que él esperaba. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de los ucranianos en este ataque? Evidentemente no es lograr capturar Moscú. El objetivo del gobierno de Volodymyr Zelensky es poder tener una mejor situación para negociar en esta guerra. En general, durante las negociaciones que se han dado hasta la fecha, los rusos han tenido la ventaja porque son ellos quienes están dentro de territorio ucraniano. Pero ahora, con soldados ucranianos en territorio ruso, la posición de Ucrania es, digamos, algo más ventajosa. Y además de esto, necesitan tener una posición más ventajosa en un contexto de incertidumbre ante lo que va a suceder en Estados Unidos. Recordemos que las elecciones presidenciales en Estados Unidos son en noviembre y en caso de vencer Donald Trump, lo cual es muy probable, los ucranianos no tienen garantizado el apoyo que han recibido hasta el momento por la administración demócrata de Joe Biden, con lo cual necesitan tener esta posición más ventajosa ante circunstancias bastante inciertas. Por el momento, vamos a ver cuál será la respuesta del gobierno de Vladimir Putin. En todo caso, se sabe que esto ayuda a frenar la ofensiva en otras zonas como el Donbass, en vista de que Putin tendrá que movilizar fuerzas para poder expulsar a los ucranianos de su territorio. Y bueno, en todo caso tenemos que hasta el momento Putin no está logrando sus objetivos como lo esperaba y está quedando bastante mal ante la comunidad internacional. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Venezuela.
Seguimos en Informe Extra. Según el Wall Street Journal, el gobierno de Estados Unidos estaría ofreciéndole una amnistía a Nicolás Maduro a cambio de que deje el poder. Vamos con el informe. Estados Unidos estaría incrementando la presión sobre Nicolás Maduro para que abandone el poder en Venezuela, ofreciéndole una amnistía a cambio. Según un informe del diario The Wall Street Journal, el gobierno de Estados Unidos ha estado en conversaciones con la dictadura de Nicolás Maduro para promover una transición pacífica del poder en el país sudamericano. El diario estadounidense, citando fuentes cercanas a las negociaciones, señala que Estados Unidos discutió la posibilidad de indultar a Maduro y a varios altos funcionarios chavistas que enfrentan acusaciones del Departamento de Justicia. Además, se estaría ofreciendo garantías de no proceder con la extradición de estas figuras del régimen. Las fuentes también indicaron que la Casa Blanca ha puesto todo sobre la mesa en un esfuerzo por lograr que Maduro abandone el poder antes de que finalice el mandato de Joe Biden en enero. Esto pese a que en ocasiones anteriores no se ha logrado llegar a nada a través de esta negociación. Sin embargo, tras el arduo trabajo de la oposición, la presión sobre la dictadura es cada vez más fuerte. A pesar de estas ofertas, The Wall Street Journal informa que la postura de Nicolás Maduro permanece inalterada. Según el medio, el dictador ha manifestado que estaría dispuesto a dialogar siempre y cuando Estados Unidos lo trate con respeto. Sin embargo, en otras ocasiones ha desestimado las propuestas, postura que ha mantenido hasta ahora. Un claro ejemplo de ello fueron los acuerdos de Barbados, los cuales fueron un fracaso de la administración de Joe Biden y Kamala Harris, en los que concedieron a la dictadura algunos beneficios pese a que no ha habido garantía alguna de elecciones justas. Las negociaciones entre ambos países se han desarrollado de manera virtual, involucrando a Jorge Rodríguez, presidente del Congreso controlado por el chavismo, y a Daniel Erickson, responsable de la política hacia Venezuela en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El informe destaca que la comunidad internacional podría ser clave en la salida de Maduro, especialmente si los gobiernos de izquierda en Brasil, México y Colombia adoptan una postura más firme. Sin embargo, las acciones en las últimas semanas de Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro han sido complacientes con la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, es difícil pensar que Nicolás Maduro estaría dispuesto a dejar el poder a cambio de una amnistía. Si bien, según este informe, se le estaría ofreciendo a Estados Unidos, él también tiene el respaldo de otras potencias bastante fuertes que están penetrando en la región, como es el caso de Rusia y de China. Además, no se trataría solamente de Nicolás Maduro, sino de la cúpula que está en el poder. Diosdado Cabello, que es el segundo al mando en la dictadura, los hermanos Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la dictadura. Luego tenemos el general Padrino y el fiscal general Tarek William Saab y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. Son varios y estos son los más conocidos. Además, se habla del Cartel de los Soles, que es esta organización de narcotráfico, digamos, dirigida por militares venezolanos. Se llama el Cartel de los Soles porque en sus uniformes en sus insignias tienen soles. Entonces, se trataría de no solamente de que salga Maduro y unas cuantas personas, sino de todo el entramado de personas y funcionarios que están dispuestos a mantenerse y aferrarse en el poder para poder seguir controlando al resto de la población venezolana, lo que se conoce como la nomenclatura. En las dictaduras comunistas, la nomenclatura es el sector de la población que es más afín al gobierno por estar dentro del partido y con ello beneficiarse pues, de los mejores hospitales, de la mejor educación, de puestos en el Estado. Y en el caso venezolano existe una nomenclatura que es dudoso que estén dispuestos a dejar el poder por la vía pacífica. Digamos que el 30% de los venezolanos, si bien es la minoría frente a la oposición, están respaldándolo y hay una visión de negarse a dejar el poder, sobre todo que viene desde arriba, en vista de que en caso de dejar el poder deberían ser arrestados por corrupción, por narcotráfico y por crímenes de lesa humanidad. Para terminar, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha solicitado a la Corte Penal Internacional la detención de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Entonces, en caso de ser amnistiado,
existirían mecanismos para poder perseguirlo, con lo cual esto haría que Maduro se vea disuadido de someterse a acuerdos por los que acuerdos en los que generalmente no cumple. Recordemos los acuerdos de Barbados, que no estuvo desde el comienzo, su gobierno no cumplió, por lo cual sería bastante difícil que Nicolás Maduro esté dispuesto a la amnistía de la que habla el Wall Street Journal. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.